¿Cuántas veces te ha ocurrido que llegas a final de mes y no sabes dónde ha ido a parar tu dinero? Y no porque hagas algo especialmente mal. Simplemente tienes la sensación de que el dinero te ha desaparecido más rápido de lo que esperabas. Si tú también has tenido esa sensación, tranquilo, porque no eres el único al que le ha pasado. La mayoría de personas cree que tiene bastante claro qué pasa con su dinero, pero realmente cuando aparecen los números, la realidad suele ser distinta. Y es que con las finanzas ocurre algo muy interesante. Nosotros, cuando conducimos, jamás se nos ocurriría conducir sin mirar la carretera o gestionar una empresa sin ver las finanzas. Pero en cambio, cuando gestionamos nuestras finanzas personales, tomamos decisiones muy importantes prácticamente a ciegas. Y como ya comentamos en el vídeo anterior, no es por una mala intención, sino porque realmente nadie nos enseñó a observar lo que pasa con nuestras finanzas. Lo positivo de esto es que solucionar este problema requiere de algo muy sencillo. No se trata ni de ahorrar más, ni de invertir, ni de generar varias fuentes de ingresos. Requiere de algo mucho más sencillo: entender la importancia de ver con claridad qué está ocurriendo con tus finanzas. Por eso, en este vídeo vamos a entender por qué tantas personas creen entender su realidad financiera cuando en verdad es diferente. Y veremos 3 factores que explican por qué ocurre esto. Más bien dicho, responderemos a 3 preguntas. La primera: ¿cómo funcionan nuestras finanzas? La segunda: ¿cómo funciona nuestro cerebro cuando toma decisiones financieras? Y la tercera y más importante: ¿por qué necesitamos un sistema de observación que nos permita ver qué es lo que está ocurriendo? Porque antes de ahorrar más, antes de invertir o antes de generar más ingresos, hay algo más básico que debemos entender, que es tomar conciencia de nuestra situación. Vayamos a responder la primera pregunta: ¿cómo funcionan nuestras finanzas? El problema de las finanzas personales es que no son completamente lineales, es decir, podemos tener meses tranquilos donde tenemos pocos gastos y después tener otros meses donde aparecen imprevistos, seguros, impuestos, reparaciones, y eso hace que se desequilibre. Y cuando no tenemos una forma de analizar todo esto en conjunto, al final acabamos generando una imagen mental diferente de la realidad. Os pongo un ejemplo parecido que también ocurre. Imaginar que os preguntara cuántas horas pasáis con el móvil al día y me respondéis con total seguridad 1 hora y media. Sin embargo, vais un día a ajustes, miráis cuánto tiempo pasáis con el móvil y pone que pasáis 3 horas y media. ¿Cómo es posible? No es porque hayas estado 3 horas seguidas mirando el móvil, es porque no has tenido en cuenta aquellos pequeños momentos que lo has estado utilizando, como por ejemplo cuando paras en un semáforo y escribes un mensaje, cuando esperas antes de entrar a un sitio o el tiempo que pasas con el móvil entre una tarea y otra. Cada momento de estos parece insignificante, pero cuando los juntas todo, la percepción que tenemos es muy diferente de lo que acaba pasando en realidad. Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Creemos que tenemos un control y recordamos aquellos gastos más grandes, pero pasamos por alto aquellos gastos pequeños y repetidos que consideramos insignificantes. Y cuando finalmente sumamos todos estos pequeños gastos más los gastos grandes, al final la realidad acaba siendo muy diferente a lo que teníamos pensado. Además, junto con este factor se suma otro factor del entorno, y es que hoy en día gastar dinero es mucho más fácil y ocurre con mucha menos fricción. Hacemos pagos con tarjeta, compras online, Bizums, y todo esto hace que no haya una fricción como antes podía ocurrir con el efectivo. Antes veíamos los billetes salir y eso generaba más fricción. Hoy en día es simplemente un clic. Por eso, este tipo de gastos hoy en día todavía generan menos fricción, lo que hace que seamos menos conscientes todavía. Conceptos como la contabilidad mental, estudiados por Richard Thaler, explican exactamente esto: cómo nuestra cabeza tiende a separar los gastos y olvidar aquellos pequeños, perdiendo así la visión del conjunto. Y aquí llegamos a la conclusión más importante del vídeo. Muchas veces ni siquiera es cómo gestionamos el dinero que pasa a nuestras manos, sino que es antes. Es que ni siquiera tenemos un sistema que nos permita observar qué es lo que está ocurriendo, porque aquello que no observamos no lo podemos gestionar y aquello que no medimos no lo podemos mejorar. Por eso, si estás en este punto, no necesitas ahorrar más, necesitas observar mejor. Si piensas que esto solamente te ocurre a ti, tengo que decirte que la realidad es muy distinta. Por ejemplo, una encuesta realizada por la CFP Board mostraba que prácticamente el 60% de los participantes reconocía no hacer un seguimiento de sus finanzas. Y lo más interesante es que muchos de estos participantes eran personas que tenían propiedades, activos y tomaban decisiones en su hogar, lo que demuestra que el problema no es cuánto tienes, sino que tiene que ver con si tienes o no un sistema que te permita observarlo. Probablemente en este punto estés pensando, vale, entiendo el concepto, pero
¿Cómo puedo solucionarlo? Por eso, precisamente, quiero proponerte algo. Durante los próximos 30 días, anota absolutamente todo. Todo lo que ingresas y todo lo que gastas. Desde el gasto más necesario como el alquiler al gasto más impulsivo o más innecesario como tomarse un café. Puedes utilizar aplicaciones gratuitas, un Excel, una nota, lo que te sea más cómodo. Pero sobre todo, no intentes cambiar nada, ni ahorrar más, ni hacer nada diferente de lo que ya venías haciendo, ya que en este punto simplemente se trata de observar. Ver si la imagen que tienes en tu cabeza corresponde realmente con la realidad. Y te aseguro que muchas veces el descubrimiento más valioso no está en los números, sino está en darte cuenta de cuáles son tus hábitos. Si tuviera que resumir el vídeo en una sola frase, sería esta: no puedes mejorar aquello que no puedes ver. Y antes de construir cualquier sistema financiero sólido, el primer paso es observar qué es lo que está ocurriendo. En el próximo vídeo veremos qué hacer con toda esta información, cómo transformar una lista de ingresos y gastos en un sistema sencillo de organización financiera. Porque cuando entiendes qué está pasando con tu dinero, empiezas a tener más conciencia y eso te llevará a poder tomar decisiones más inteligentes. Este será el siguiente paso de este recorrido. Si quieres acompañarme en el camino, no te olvides de estar pendiente a los próximos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.